interior-exterior patio se refiere a la manera en que los ambientes o locales se expanden hacia un espacio exterior, generalmente para que ese espacio exterior les sirva de fuente de aire y luz. Generalmente eso se da generalmente con patios, con jardines, con parques. A veces se da con el frente, o sea que directamente la relación interior-exterior es entre el interior del local y el exterior vía pública. O sea que hay distintas alternativas de poder configurar esa relación interior-exterior y patios. En realidad patios tendría que estar con color rojo también, porque el dimensionamiento de los patios forma parte de las reglamentaciones que vamos a tener que... El punto que sigue se refiere a dimensión de locales. Dimensión de locales, largo, ancho, alto, que a veces uno se olvida porque como generalmente se proyecta en planta, uno está realmente enfocado en largo y ancho y se olvida a veces de las alturas. Ojo que lo que uno proyecta son espacios, no son planos. Al ser espacio tenemos largo, ancho y alto al mismo tiempo. Estas dimensiones de locales están absolutamente reglamentadas, por lo menos en los mínimos que deben cumplimentar, lo cual significa que nosotros, como ya lo dijimos en la clase anterior, no es que tenemos que aplicar automáticamente esa medida a nuestro proyecto, sino que lo que tenemos que hacer es observarla y respetarla. Si es un mínimo, podemos proyectar más del mínimo, no menos. Si es un máximo, podemos proyectar menos del máximo, no más del máximo. ¿De acuerdo? Después tenemos otro de los ítems de análisis del tema, la iluminación y ventilación de locales. Si se da en forma natural, artificial, si es natural, con qué medidas de vanos, con qué clase de carpintería, hacia dónde orienta la carpintería, etc. Después tenemos las circulaciones como un elemento muy importante al momento de resguardar la seguridad de las personas, porque a través de las circulaciones se produce la evacuación de los locales en caso de emergencia. Y una circulación mal proyectada o mal dimensionada puede significar que alguna persona o varias no tengan posibilidad de escapar a tiempo, o de una asfixia porque hay un incendio, o de algún derrumbe porque hay una caída de estructura, o lo que sea, o fuego, morir quemado porque le alcanza el fuego. Estos tres puntos están sumamente detallados en el reglamento de construcciones, y sobre eso vamos a trabajar durante el año con varios problemas de cálculo. La volumetría se refiere al volumen, la forma del edificio que estamos analizando o del proyecto que estemos analizando. Siempre estamos hablando del análisis del tema, o sea, no estamos hablando de lo que vamos a proyectar, estamos hablando del proyecto que nosotros encontramos en la esquina de no sé dónde, o que vimos en Google y que lo analizamos para ver de qué manera resolvió ese proyecto cada uno de estos puntos. Y después nosotros aplicaremos esas soluciones a nuestro propio proyecto. La fachada, cómo está resuelta, con qué materiales, de qué manera esa fachada se comunica con el exterior, tiene bastante que ver con el tema de relación con el entorno. La parte, digamos, dura del proyecto, la estructura, las instalaciones y el sistema constructivo, y un análisis del tema se refiere
refiere a reglamentaciones. ¿Por qué? Y porque cada ciudad va a tener y tiene su propia reglamentación. Entonces, si a mí me toca proyectar en la ciudad de Córdoba, lo que fuera, tengo que buscar las reglamentaciones de la ciudad de Córdoba, tanto el Reglamento General de Construcciones como el Código Urbanístico. Si me toca proyectar en Santa Fe, en Mendoza, en Tucumán, en cualquier lugar en el que esté, voy a tener que pedir las reglamentaciones locales para ver de qué manera tienen previsto o diagramadas las restricciones al dominio. Que en definitiva eso es lo que son las reglamentaciones. Estos serían entonces en grandes rasgos y líneas los ítems de análisis del tema. Esto ustedes lo van a aplicar seguramente en el punto 1 apenas empiecen el cursado. Después vienen los ítems referidos al análisis del medio. Habíamos dicho que el medio es el lugar o el territorio en el cual se va a implantar nuestro proyecto. El primer ítem se refiere también a reglamentaciones, básicamente el Código Urbanístico. ¿Qué nos dice el Código Urbanístico con respecto a la implantación? Bueno, nos va a decir si lo que implantamos puede llegar hasta la línea municipal, nos va a decir de la superficie total del terreno cuánto podemos ocupar en superficie, nos va a decir, no se come en clase Montenegro, ¿no sabés todavía? Hace 3 años que usás conmigo. Reglamentaciones, entonces decíamos qué porcentaje de la superficie del terreno se puede ocupar en la planta baja, qué porcentaje en su totalidad se puede ocupar en la altura, qué altura máxima puede tener el edificio, cuál va a ser o cuál puede ser la morfología del edificio, es decir, la forma, si va a tener un basamento con una torre, si va a ser un edificio entre medianeras, si va a ser un edificio retirado. Todo eso está establecido en las reglamentaciones urbanísticas. También nos va a decir si la actividad, en las reglamentaciones, si la actividad se puede localizar o no en ese terreno. Si yo tengo un terreno en España y Rivadavia y quiero poner ahí una refinería de petróleo, seguramente el Código Urbanístico va a decir, no señor, en pleno centro los barcos no pueden llegar hasta ahí y descargar el petróleo en su refinería. Entonces tendrá que ser cerca del puerto, donde llegarán las barcazas, etc. Es decir, que tal vez uno de los primeros elementos que hay que buscar en el Código Urbanístico es si la actividad que quiere implantar el cliente en su terreno se puede implantar o no, por las características de la actividad. Vamos a analizar la red vial, porque no es lo mismo, supongamos que tenemos un terreno de esquina, y esta calle es de tierra, y esta es de pavimento, y este es nuestro terreno, no vamos a hacer la entrada vehicular por la calle de tierra. O sea que, aunque parezca algo bastante sonso de analizar, hay que hacerlo porque hace a la accesibilidad general del proyecto que nosotros implantemos. También es importante ver la velocidad del tráfico en esa red vial, si circulan colectivos o no circulan, porque todo eso en menor o mayor medida puede afectar nuestras decisiones de proyecto. Todo afecta nuestras decisiones de proyecto. La infraestructura se refiere al tema de red de agua, de desagües cloacales, de desagües pluviales, de electricidad, de televisión, de internet, de gas, si hubiera, las distintas redes de servicios a las cuales nosotros vamos a tener que prendernos para poder tomar de esas redes justamente los servicios que sirven o que apoyan a nuestro futuro proyecto. El equipamiento
general de los alrededores, porque ese equipamiento puede llegar a influir de manera bastante importante sobre el proyecto. Les doy mi caso, yo tengo mi vivienda frente a la EPET número 2. Y yo sobre ese frente hice todo un paredón, como si fuera una pared medianera, porque en mi concepción del proyecto yo me imaginaba que todos los días entran y salen 700, 800 chicos de ahí, y si yo tengo una ventana, esa ventana iba a vivir cerrada toda la vida. Porque no me interesa que nadie mire lo que sucede en el interior de mi local, más los ruidos que se filtran a través de los vidrios, etc. O sea que fue una decisión de proyecto motivada por el equipamiento de los alrededores. Caracterización del área, bueno, eso ya lo vimos un poco cuando hablábamos de la relación con el entorno en el análisis del tema. Si es un área de todas casas de planta baja, y no vamos a hacer una vivienda de 2 o 3 pisos, a no ser que querramos realmente desentonar con todos los alrededores. Los linderos se refiere a lo que sucede en los terrenos adyacentes al propio, al terreno sobre el que tenemos que hacer el proyecto, y eso es muy importante porque también afecta nuestras decisiones de proyecto en forma bastante directa. Si yo tuviera, por ejemplo, este terreno, y acá tengo que hacer una vivienda, y acá tengo otra vivienda, no pasa nada. Pero si acá tengo un taller de chapa y pintura, que están todo el día meta dándole al martillito y a la chapa, y yo no voy a hacer un dormitorio dentro de mi proyecto cuya ventana dé para este lado. Porque el pobre que va a dormir en ese dormitorio no va a dormir nunca, va a estar todo el día con el taladro ese del pum, 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 y no va a poder dormir. Entonces, hay que hacer una especie, no digo de espionaje, pero sí un estudio, sin molestar a nadie, de lo que sucede en el entorno, porque de ese estudio suelen surgir conclusiones muy importantes para que el proyecto no fracase una vez que empiece el uso de ese proyecto. Nosotros tenemos que prever situaciones. Está bien, el día de mañana usted me dice, bueno, pero entonces usted ventila, ilumina, todo abre para acá, y el día de mañana esta vivienda se transforma en taller. Bueno, nosotros no somos magos tampoco, somos proyectistas nomás. No podemos prever situaciones tan infinitas, ¿sí? Pero en general uno hace el proyecto observando lo que sucede. Uno tiene que ser un muy buen observador, tiene que abrir mucho los ojos, los oídos, hablar con los vecinos, preguntar qué tal es el barrio, qué sucede, a la noche qué movimientos hay, porque eso implica que uno después va a tomar decisiones al proyectar para neutralizar las cuestiones negativas o para aprovechar las positivas del entorno. La orientación. La orientación es esencial principalmente en geografías como la nuestra, donde el clima es bastante riguroso. Si tuviéramos climas templados, no habría mucho problema. Pero nosotros, donde tenemos climas rigurosos, como por ejemplo Formosa o Santa Cruz, el otro extremo, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de ver dónde ponemos las ventanas de nuestros locales. Porque no es lo mismo una ventana al este que una ventana al oeste. Por ejemplo, acá todas estas ventanas dan al oeste. Resultado, como ventanas prácticamente no sirven, le pusieron todo ese parasol, o sea que ya de iluminación está bastante coartada la posibilidad de que ingrese la iluminación necesaria. Encima es un error poner un parasol metálico, porque el metal absorbe el calor y después lo larga con más fuerza para adentro. Habría que haber pensado otra cosa. O habría que haber hecho esto mismo, pero más separado de la ventana, justamente para crear una cámara
de aire que neutralice un poco el calor que puede ingresar. Lo mismo sucede en el sur cuando una ventana da al sur, donde todo el aire frío va a ingresar y va a provocar un uso indebido de los elementos o los dispositivos que se ocupan de acondicionar térmicamente los locales. Entonces, en momentos en los que en todos lados se está hablando de lo que se denomina eficiencia energética, es un concepto que ya tendríamos que ir incorporando todos al momento de proyectar y sobre el que podemos hablar en otro momento. No tiene ningún sentido profesional poner la ventana en cualquier lugar, total, con un acondicionador de aire lo resuelvo. No funciona así la cosa. Uno tiene que tratar con los elementos que nos da la arquitectura, la orientación, la ubicación de las ventanas, el tamaño, el espesor de las paredes, la altura de los locales, el tipo de cubierta. Con esos elementos de la arquitectura, tratar de lograr un acondicionamiento térmico en el interior del local que sea lo más eficiente posible. Eficiente quiere decir que yo tengo el resultado con el mismo resultado con una menor inversión, es decir, es mucho más productivo. Eso significa eficiencia. Cuando un trabajador es eficiente es porque, no sé, fabrica más zapatillas que el de al lado en el mismo periodo de tiempo. Un alumno es más eficiente cuando saca mejores notas habiendo estudiado lo mismo que su compañero. Estudiaron lo mismo y uno tuvo un mejor producto, un mejor resultado. Bueno, nosotros al proyectar tenemos también que buscar eso, que nuestro producto, que es el espacio, sea eficiente, es decir, que dé mejores resultados. Después vamos al tema de las dimensiones. Acá no se refiere a las dimensiones de los locales, por eso ya lo vimos en el análisis del tema. Se refiere a las dimensiones de carácter urbanístico. Por ejemplo, las medidas del terreno, lo que se llama el FOS, que es, veíamos recién, la cantidad máxima de metros cuadrados cubiertos que se pueden construir en planta baja. Se refiere al FOT. No se preocupen que ya lo vamos a ver después con más detenimiento. Esto es para ir aproximándonos a los temas. El FOT, que es la máxima cantidad de metros cuadrados cubiertos en total del edificio, no solamente planta baja. Después hay retiros, retiro de frente, retiro de fondo, retiros laterales. Es decir, distintas dimensiones de carácter urbanístico que hacen a las restricciones al dominio. La nivelación del terreno, si el terreno es con muchos desniveles y está perfectamente aplanado. Los árboles que hay en el terreno. Las medianeras, en qué situación están las medianeras, si están construidas o no, si hay que reconstruirlas. Porque no se olviden que cuando uno hace un proyecto es un presupuesto también. ¿Cómo es el presupuesto? Uno tiene que saber si tiene que incluir este ítem medianeras dentro del presupuesto. Y la topografía del terreno, es decir, el tipo de suelo, si hay que rellenar, si hay que nivelar, etc. Todo esto se refiere a los ítems de análisis del medio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo? FOT, factor de ocupación del terreno. Es un coeficiente, ponele, vamos a hacer un ejemplo. Suponete que vos tenés para un determinado terreno un FOT igual 2. ¿Qué significa? Este número 2 se multiplica por la superficie del terreno
y el resultado es el máximo de metros cuadrados cubiertos que podés construir en total. Entonces, si tenés un terreno de 10 por 30, tenés 300 metros cuadrados, por un FOT 2 tenés 600 metros cuadrados. Este es el máximo de metros cuadrados cubiertos que podés construir en ese terreno. Ese mismo terreno puede tener un FOS de 0,8 o de 0,6. Suponete que es 0,8. Si el FOS es 0,8, estos 300 lo multiplicás por 0,8, te da 240 metros cuadrados. Es el máximo de metros cuadrados cubiertos en planta baja, que después se sumarán a los de los pisos superiores para llegar a este 600. O no, porque es el máximo. Eso siempre guarda. Cuando uno habla de máximos y mínimos, no es que se aplican de forma automática. Cuando a mí me dicen, ese terreno tiene FOT 2, no voy a ir corriendo a buscar metros cuadrados en mi proyecto para llegar a eso. Sé que no lo puedo superar. Es el límite. Es lo que me establecen las reglamentaciones. Límites a las restricciones, no, límites al dominio. O sea, restricciones al dominio. Eso es lo que me establece los códigos y las reglamentaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y con respecto al usuario, vamos a analizar básicamente el perfil del usuario. ¿Para qué usuario estoy proyectando yo? Si es que puedo saberlo. ¿Se acuerdan que hace un ratito dijimos que no siempre se conoce el usuario? A veces se conoce al cliente y no se conoce al usuario. Cuando el IPB construye un barrio de 1000 viviendas, y bueno, el cliente sería el gobierno, pero el usuario no se sabe quién es. Cuando construyeron o proyectaron Nueva Formosa, ¿se sabía qué familia iba a vivir en cada casa? No. Se hizo un barrio de viviendas. Y después cada usuario, cada familia, tratará de adaptar en la medida de sus posibilidades el espacio a sus necesidades. El proyectista le da un espacio estándar, digamos, estandarizado. Y dentro de ese espacio cada uno después hace lo que puede, o lo que quiere en la medida que esté dentro del reglamento. Bueno, entonces lo que vamos a ver del usuario es lo que se llama el perfil etario, es decir, la edad o edades de los integrantes del núcleo familiar, la cantidad, ahora vamos a ver por qué está en rojo, el sexo, si son hombres, mujeres, chicos, chicas, chiques, lo que sea, costumbres, horarios, actividades, los hobbies. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué le importa el hobby? Bueno, si digamos, supongamos que esa familia todos los domingos está acostumbrada a comer un asadito. Entonces tenemos que proyectar un quincho y una parrilla. Lo que fuera, pero todo eso surge de la conversación que tiene el proyectista con el usuario. Uno conversa y el usuario le va comentando. O sea, uno tiene que ser también un poco psicólogo cuando es proyectista, pero no le va a decir, ¿y vos cuál es tu costumbre de los domingos? No, si tan directo no. A ver, contame cómo es una semana de tu vida. Bueno, no, yo de lunes a viernes hago tal cosa, de tal horario a tal hora. Me levanto temprano, me gusta tomar mate, escuchando radio. Que uno ya va pensando en un rincón donde ese tipo va a estar sentadito, solito, tomando mate, mientras el resto de la familia duerme. Y chicos se levantan, a veces hacen tal o cual cosa. Tengo uno de mis hijos, le gusta mucho la música, ya tiene podrido con la música. Si hay posibilidad, le podemos hacer un cuartito de música a ese chico, un lugar donde se ponga sus parlantes todo lo que da y se reviente bien los tímpanos, él solo, que no jorobe a nadie. Bueno, y así uno va conversando con el grupo familiar y va detectando cosas.
y eso que va detectando son necesidades. Esas necesidades tienen que tener un espacio donde las puedan resolver. Eso es lo que hacemos al proyecto. ¿Por qué cantidad está en color rojo? Porque en algunos proyectos, en algún tipo de actividad, la cantidad de usuarios es esencial para dimensionar, por ejemplo, nosotros, cantidad de usuarios, tenemos que tener bien el dato para saber qué ancho va a tener esta puerta. Porque en caso de emergencia nosotros tenemos que escapar por acá. Por las ventanas no podemos. Nos escapamos por acá. Y nos juntamos con los usuarios de ese salón, de ese, y todos juntos salimos corriendo ¿por dónde? Por un pasillo dimensionado a la medida de la cantidad de personas que se van a ir sumando y van a querer escaparse. Y se van a sumar con los que vienen por la escalera y vienen de otros pabellones y todos vamos a querer salir por esta puerta. Entonces tenemos que saber la cantidad, porque la dimensión de los medios de evacuación, por eso vuelvo al tema evacuación, es muy importante al momento de salvar vidas. Entonces eso no tiene negocio, no se negocia, esa cuestión es innegociable. Por más que el cliente o el que sea dice, no, me va a hacer un poco más chico, esa puerta me sale muy... No. Acá hay que cumplir con los mínimos reglamentarios sí o sí. Es innegociable. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cuál sería la metodología de trabajo cuando ustedes hacen un proyecto? Seleccionan un ejemplo ya ejecutado, o por lo menos que esté publicado, aunque no se haya ejecutado todavía, y a ese ejemplo se le realiza un análisis crítico que permita detectar los aspectos positivos y negativos, que yo trataré de aplicar después en mi proyecto. ¿Qué es un análisis crítico? Bueno, justamente lo que se deriva del concepto y el significado de la palabra análisis. Uno separa las distintas partes de un todo, eso es analizar, y ver las características de cada una de esas partes. Cuando nos hacen el análisis de sangre a nosotros, para un estudio, el bioquímico va tomando cada partecita de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, hematocritos y no sé cuántas otras palabras raras. Y de cada una de esas partes va poniendo las características, la cantidad, la calidad, cómo se comporta, etc. Y con todo eso, nuestro médico después hace no un análisis, una síntesis. Con toda esa información dice, vos tenés mucho glóbulo blanco, poco glóbulo rojo, hematocrito alto, vos tenés una infección en algún lado. Bueno, decir vos tenés una infección es una síntesis del análisis que hizo el bioquímico. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Primero hacemos un análisis de cada una de las partes del edificio que estamos tomando como ejemplo y después lo vamos a sintetizar en nuestra propuesta. Por ejemplo, en la idea rectora, que después la desarrollaremos en el partido arquitectónico. Dejale los piojos, están ahí, están bien ahí durmiendo, déjalo, no los despiertes. Después entran a saltar y se nos vienen a... Obvio que no tenés piojos, obvio. Creemos. Bueno, ojo parásito, toma acá. Pasamos a la próxima. ¿Cómo? Recreo. Nada de recreo. Ya que están embalados, vamos a seguir. Dijiste que era clase. Y sí, porque el programa es la clase 1. Bueno, en el listado que habíamos visto, después venía... análisis de tema, medio y usuario, después venía el programa de necesidades. ¿Qué habíamos dicho del programa? Un listado de locales
que integran el proyecto con sus correspondientes superficies estimadas. Se elabora en función de las necesidades del usuario y los conocimientos del proyecto. ¿Por qué es muy importante esto del programa de necesidades? Porque nos puede llegar a definir que nosotros le digamos a nuestro cliente, a nuestro comitente o a nuestro usuario, cambia de terreno. Pues nosotros vamos a hacer el listadito, ¿sí? Vamos a poner, no sé, estar, comedor, tantos metros cuadrados, cocina, tantos metros cuadrados, 3 dormitorios de tanto cada uno, tantos metros cuadrados, el baño, tanto, y así sucesivamente. Total, tantos metros cuadrados. Y nos dice nuestro cliente, ojo que solamente en planta baja tiene que ser porque mi señora es discapacitada, no podemos subir escaleras ni nada. Y los chicos son muy chiquitos, así que todo en planta baja. Bueno, y resulta que este cliente tiene un terrenito de, no sé, 10 por 20 y esto nos dio 315 metros cuadrados y esto tiene 200. Le decimos, no se puede. El programa es un programa de las necesidades de acuerdo a lo que vos me dijiste. Hice el listado, le puse la superficie estimada y me dio 315, pero el terreno es de 200. ¿Qué hacemos? Y bueno, o cambiamos de terreno o entramos a disminuir cada uno de estos puntos para llegar a lo que entra en el terreno. Esa es una posibilidad. La otra es, bueno, supongamos que no había problema de discapacidad ni nada. Bueno, 315 contra 200 lo hacemos en 2 plantas. Listo, lo hacemos en 2 plantas, planta baja y primer piso. Muy bien. Y después resulta que me voy al código urbanístico y el código me dice que en ese barrio la altura máxima es 4 metros. Se puede hacer un solo piso de altura. Tampoco se puede entonces. Ahora imagínense si yo no hago el programa y hago esas verificaciones primarias y yo sigo avanzando y hago el partido y hago el anteproyecto y hago el proyecto, hago todo y después llego a la municipalidad y me dice, no señor, no se puede. No puedo hacer 2 plantas en ese barrio. Ese es un barrio de planta baja nada más. Todo el tiempo invertido, todo el gasto, inclusive las expectativas que uno creó en el cliente, se vienen abajo. Y el cliente dice, ¿y cómo no te diste cuenta antes de todo esto? ¿Qué clase de profesional sos? O sea, ¿le pasó alguna vez, profe? No, pues yo no me dedico a pero uno se imagina que eso puede pasar perfectamente. Perfectamente. Y después, pueblo chico, va de boca en boca. No, a ese no lo contrates porque no improvisa, en vez de planificar lo que hace, él hace, y después en la municipalidad, tácate. Así que no, a ese profesional no lo contrates. Chao, hay que dedicarse a otra cosa. Bueno, después viene el organigrama funcional, ¿se acuerdan del programa? Habíamos dicho que el organigrama tomaba los distintos locales, actividades o funciones y trataba de ver cómo se podían relacionar entre sí. Como dice acá, es un esquema abstracto, no es una planta de arquitectura y cada una de las partes no tiene nada que ver, no es que el dormitorio va a ser rectangular con esta medida contra esta medida, ¿no? Esto es un esquema, es un diagrama. Lo que hace es definir primero cómo se accede, cuáles son los distintos locales y de qué manera esos locales se van relacionando unos con otros.
es eso es un organigrama funcional y nos permite visualizar a modo de esquema el funcionamiento de la arquitectura que estamos por proyectar. Después venía la idea rectora que habíamos dicho que era la idea principal del proyecto, es la idea alrededor de la cual gira el proyecto. Es decir, que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen que apuntalar a esa idea principal. Les había dicho que siempre doy el mismo ejemplo como para tener más claro lo que es una idea rectora. Fíjense el hotel de turismo, ¿conocen? San Martín y 25 de mayo. Se viene la avenida y acá viene el río. Acá viene Alberdi, los paseos, todo eso. El hotel está armado de esta manera, más o menos, ¿no? Una cosa así. Pero cuando uno mira esto, ¿de cuál fue la idea del proyectista? Y la idea fue, acá son como balcones, terrazas al río. Yo leí la idea rectora y la memoria descriptiva del proyecto y decía así, la idea de los proyectistas fue que el edificio configure terrazas al río Paraguay. Fíjense que con 3 palabras, terrazas al río, el que proyectó el edificio del hotel de turismo pudo sintetizar un montón de cosas que tenía en la cabeza. Y después, a partir de esa idea, obviamente, vino la resolución del proyecto para que todo apuntale y realce esa idea. Se ve ahí claramente lo que es una idea rectora. No es fácil formularla, porque uno siempre tiende a repetir cosas que escucha y que ve permanentemente. Muchas veces ustedes ponen idea rectora, que los ambientes sean confortables. No es una idea, a lo sumo es un objetivo a lograr, pero como idea, como algo innovador, algo imaginativo, algo creativo, no es mucho que digamos que los ambientes sean confortables o que la fachada sea linda. Eso ya es más infantil todavía. Lindo, bueno. O sea, hay que empezar a utilizar términos más técnicos, más profesionales y más relacionados con la profesión, ¿sí? Acá hay distintos ejemplos de lo que pueden ser ideas rectoras. Por ejemplo, patio central. Bueno, uno organiza todo un esquema de diseño alrededor de un patio central. O una fachada transparente, que sea todo muy vidriado, que se vea todo el interior del edificio, que haya desniveles, que todo se maneje con distintos niveles, balcones y terrazas, circulación por galerías. Fíjense que son todos términos de diseño, términos arquitectónicos. Ahí no habla de que sea lindo, que sea confortable. Eso no anda. Después vamos, una vez que ya formulamos la idea rectora, vamos al partido arquitectónico, que es representar gráficamente esa idea rectora. Generalmente es en 1 en 200 y son los primeros esquemas que nos permiten visualizar gráficamente cómo se va a ver nuestro proyecto. Después viene el anteproyecto, que desarrolla con más profundidad y con mayor alcance cada uno de los esquemas que fuimos haciendo en el partido. Mejoramos o agrandamos la escala, de 1 en 200 pasamos a 1 en 100, 1 en 50, y ya podemos hacer hasta maquetas de estudio, donde podemos ver el volumen
de lo que vamos a proyectar, etc. Después pasamos al proyecto, que habíamos dicho que la diferencia con el anteproyecto es que el proyecto es toda la documentación para realizar y materializar la obra. Eso se lo doy a un constructor: señor, construya lo que usted interprete de estos planos. El constructor empieza a leer los planos. Por ejemplo, el plano de replanteo en el anteproyecto no se hace, y es esencial para poder construir. Sin plano de replanteo no se puede construir. En el proyecto sí se hace, entre tantas otras cosas: replanteo, instalaciones, estructuras, carpintería, detalles constructivos, memoria de cálculo, cómputo y presupuesto, el plano municipal, especificaciones técnicas, cronograma de obra y curvas de inversiones. Todo eso forma lo que se llama la carpeta técnica de proyecto, que es lo que van a hacer ustedes el año que viene en proyecto final. Y en proyecto 2 vamos a llegar al nivel anterior, al nivel de anteproyecto. ¿Sí? Después viene la construcción. Dijimos, será pasar del papel al ladrillo. Directamente todo lo que estaba en los planos se va al terreno y se levanta. Y tiene que respetar la construcción todas las prescripciones que establecen los reglamentos. Y finalmente viene el uso. El uso es cuando el usuario toma posesión del proyecto y lo empieza a utilizar. ¿Y acá qué sucede? Va a suceder, ¿se acuerdan que nosotros habíamos empezado? Préndeme la luz. Nosotros habíamos empezado con lo que se denominaba análisis de tema, medio y usuario. Después recorríamos todo un camino: programa de necesidades, organigrama, idea rectora, partido, anteproyecto, proyecto, construcción, uso. Con el uso, ¿qué pasa? Que tanto el tema como el medio como el usuario pueden cambiar. Se van modificando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tema vivienda para un matrimonio. Así fue el tema inicial, original. Vivienda para un matrimonio. Resulta que ese matrimonio con el tiempo, no sé, uno de los dos pierde el trabajo, lo echan y deciden entonces en la casa poner un kiosquito. Cambió el tema. Ya no es más vivienda, ahora es vivienda con local comercial. Y a partir de eso cambian las premisas de proyecto. Cambia el tema. ¿Cómo puede cambiar el medio? Y bueno, supongamos lo que habíamos visto acá, que para un lado había una vivienda y para el otro lado había un taller. Entonces nosotros hicimos los dormitorios mirando para este lado porque era más tranquilo. Y el día de mañana esta vivienda se transformó en taller. Bueno, hay que modificar el proyecto porque si no esta gente no va a poder dormir nunca. Tendremos que hacer un patio interior, que el dormitorio ventile ese patio, que se supone va a ser más silencioso que dar al taller vecino. ¿Sí? Cambió el medio. Y también puede cambiar el usuario con el tiempo. Este matrimonio se dedica a tener hijos y los hijos hay que ponerlos en algún lugar, generalmente un dormitorio, o 2 o 3. Entonces nos va a llamar a nosotros y nos va a decir: jefe, no entramos, ya somos 6 y en ese dormitorio no entramos. Bueno, hay que proyectar más dormitorios. Con lo cual, también habría que sacar como conclusión que cuando uno hace el análisis del usuario, tiene que planificar como proyectista, ya que el usuario a veces no lo hace, que pueden cambiar las condiciones, sin ir a ese extremo. Cualquier ser humano envejece con el tiempo. Quizás nosotros hicimos un proyecto de planta baja, los locales públicos y dormitorios arriba.
Y el día de mañana esa gente envejece y ya no puede subir más escaleras. O tuvieron un accidente, o tuvo algún accidente y quedó discapacitado. Entonces hay que haber previsto que un sector en la planta baja se transforme en un dormitorio para que esta gente pueda seguir haciendo su vida normal dentro de esa vivienda. Entonces, esta modificación en las condiciones del tema, medio y usuario nos lleva nuevamente al primer punto de la metodología. Y a partir de acá, con el nuevo tema o el nuevo medio o el nuevo usuario o una combinación de dos de los tres o de los tres, volveremos a hacer nuevamente el programa de necesidades, el organigrama funcional, la idea rectora, el partido, el anteproyecto, el proyecto, la construcción y el uso. Y así sucesivamente. Y eso, por suerte, nos asegura trabajo para siempre. Bien, ahora sí.